Me quedé con su nombre hace más de 10 años cuando leí el relato Algo resentido de este pie, incluido en El malestar al alcance de todos, su primer libro. Desde entonces, Mercedes Cebrián ha publicado otros 10, traducido más de una docena y escrito cientos de artículos en prensa. Presentó su último trabajo, Cocido y violonchelo, hace unas semanas, y esa es nuestra excusa para invitarla a esta charla. Hoy, en Vidas Cruzadas, una de las voces más divertidas y lúcidas de la literatura española. Con ustedes, Mercedes Cebrián. Bueno, Mercedes, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Has presentado recientemente tu último libro, Cocido y violonchelo. Que espero que no sea el último, pero por ahora sí lo es. Exacto. Es un gran matiz que en español no existe, que en inglés sí. Es como your latest y no your last. Eso, así es. El más reciente. Yo te hablo en inglés porque sé que has estudiado en la Universidad de Pensilvania. Sí, eso. Que nos conocimos en Estados Unidos. Que no es poco, que no es poco. Bueno, tú realmente me conociste la semana pasada porque no habías entendido bien quién era. Sí, pero sí. realmente... Entonces, bueno, más allá de eso, la primera pregunta, un título como Cocido y violonchelo. ¿De dónde viene? Correcto. Pues me lo dio la persona a la que le compré el instrumento. Como ves, uso una especie de larga fórmula, y no digo el luthier, porque él es luthier, pero a mí no me hizo el violonchelo, eso habría costado una suma de dinero muy alta. Entonces, él, bueno, lo apañó para que yo tuviera ese cello, le dio como los últimos toques y lo puso a punto. Entonces, la cosa es que yo compré el violonchelo tras alquilar un tiempo un violonchelo para empezar y ver si me gustaba, si se me daba más o menos, si era realista la posibilidad de seguir estudiándolo. Cuando ya decidí que sí, fui a comprar y como tenía un presupuesto limitado, pues fui a algunos talleres, tiendas de instrumentos, a ver, no tenía un criterio, me di cuenta, todo en mis manos sonaba parecido, a lo mejor un Stradivarius habría sonado igual de mal. El caso es que con el presupuesto que tenía no sabía decidir, fui a ver 3, 4 y ya voy a este taller que estaba en la casa de él y de su pareja, que los dos construyen y reparan instrumentos, y olía a cocido, porque estaban haciendo cocido en la cocina. Entonces, y se oía, pero lo estaban haciendo en olla express, se oía así un poquito de la olla y era todo muy entrañable y hogareño. Entonces me pregunté, dije, ¿aquí huele a cocido? Sí, es que hacemos mucho cocido en casa. Entonces ahí pensé, creo que voy a comprar aquí el cello, y eso hice. Y al tiempo yo se lo conté al constructor, que luego somos amigos, y me dijo, pues el libro, le conté del libro, me dijo, pues titúlalo Cocido y violonchelo, y pensé, pues tienes mucha razón y gracias por este título. Porque claro, todo esto se inicia con que tú decides, con 48 años, que vas a aprender a tocar el violonchelo. Tú ya tienes experiencia y formación musical, sí. O sea que no es del todo una locura, pero tampoco es la decisión más cuerda que se puede tomar a los 48 años, ¿no? Empezar a tocar el violonchelo. ¿Y por qué te da por el violonchelo? Tenía ya esa especie de sueño, no infantil, pero de adolescencia. Hubo un momento que yo tuve una epifanía a los 13 o 14, otros les da por otra cosa, y yo pensé, qué bella la música clásica, que la llevo estudiando sin valorarla un tiempo, porque iba a clases de piano, pero sin mucho interés. Entonces, a partir de ahí, empiezo como una esponja a absorber todo lo musical, ya empiezo a ir a una academia, conozco más gente de mi edad o más jóvenes o mayores que estaban aprendiendo música y entro como en un pequeño mundo, en un microcosmos de gente que le gusta y le interesa la música, vamos a conciertos, tal, y es como que mi vida cambia realmente. Entonces ahí descubro más instrumentos que me gustan y el cello me quedo como prendada y fascinada, y bueno, hubo que esperar 20 y tantos años, pero al final se logró. Sí. Una cocción lenta. Sí, así fue, del deseo. Uno de los temas que tratas en el libro, ahora que hablabas como de esa burbuja o de esos grupos, es lo que tiene la música clásica, digamos, el prejuicio que hay hacia la música clásica, que a lo mejor no es tan prejuicio, de eso vamos a hablar, sobre la cuestión del estatus. Es decir, la música clásica, el hecho de que un niño vaya a un concierto, que vaya al Teatro Real, como era tu caso, ¿no? Que ibas con tus padres al Teatro Real, o que incluso estudiabas música, eso era un marcador de estatus sobre el que a lo mejor no ha sido tan fácil para ti hablar, ¿no? O sea, revelarse como una persona que ama la música clásica, la practica y la ha estudiado. ¿Cómo se te ha dado eso? Bueno, creo que hay que añadir la coletilla en España, ¿no? Porque si ahora estuviéramos en Salzburgo no sería nada raro, ¿no?
Entonces hay países con más tradición musical y afición, por lo que sea, bueno, muchas veces por razones históricas, socioeconómicas y culturales, que van muy atrás. Entonces, España, bueno, me ha tocado este país y esta cultura. Si estudiase guitarra flamenca también sería distinto, pero el estudiar los instrumentos, digamos, que tocan un repertorio más centrado precisamente en Centro Europa, o bueno, también hay música española del 18 y italiana, pues hace que sea un poco raro, ¿no? Entonces, a mí no me cuesta hablar de esto porque para mí es una cosa natural y conozco muchas personas de diversos estatus que tocan instrumentos o son aficionados a la música. Entonces, para mí el problema lo tienen quienes ven esto así, porque si la sensación de exclusión de este mundo de la clásica es por el tema económico, bueno, pues deben olvidarse de esto, porque hay entradas de conciertos de música sinfónica a 12 euros en Teatro Monumental o incluso en el Auditorio Nacional. Hay 1000 ciclos, hay muchos ciclos gratuitos de música de cámara en fundaciones, etc. Entonces, ese tema no excluye por ahí. Me excluye más para mí un partido del Real Madrid-Barça en ese sentido. Y no hablemos del Real Madrid-Atleti o un partido peor. Todo. Es que estoy pez en ese mundo, no sé cuánto valen esas entradas, como aquellos presidentes que les preguntan cuánto vale un café, ¿no? Pues así soy yo, como... No, que es más caro un partido del Real Madrid que la mayoría de óperas o que un sitio de la ópera, estoy de acuerdo, pero a lo mejor no es necesariamente un filtro de clase, un filtro de estatus, pero sí hay un filtro a la hora de ir a comprar las entradas. Es decir, aunque sea barato ir a ver no sé, ir a ver un concierto de música de cámara o cualquier otra modalidad, la afición se cultiva en familia, ¿no? Es decir, precisamente porque no tenemos una educación musical, es decir, que o te lo transmiten filialmente o es imposible que una persona, no imposible, pero es raro, digamos, o infrecuente que una persona que no tiene esa conexión familiar con la música clásica pueda interesarse por ella, ¿no? Es decir, tú ahí sí sientes que a ti te viene más por tu familia porque en la escuela... Claro, no es que mis padres fueran melómanos, creo que ahí sí que ellos pensaban que era una cosa elegante que yo hiciera eso, pero tampoco valoraban, en casa no ponían música clásica, pero yo creo que también las personas, y justo en este tiempo que vivimos, donde la información está tan accesible, si hay un mínimo deseo de algo, tú te buscas las castañas para escucharlo cuando algo te interesa y sobre todo ahora, creo que no hay mucha excusa. En el colegio es verdad que no, o sea, teníamos las asignaturas obligatorias con la flauta de pico Hohner de una pieza de plástico color beige y eso creo que daba igual al colegio al que fueras. Yo teoría era un colegio privado y era lo mismo, la flauta, tocar Noche de Paz o lo que tocase y en historia de la música no escuchar nunca música, simplemente hablar como de unos señores empelucados que habían compuesto esto, lo otro. Es como ya no sabemos cómo suena eso, porque como en aquel momento había que traer el tocadiscos, los altavoces a la clase, pues no se traían y no se escuchaba nada. Entonces creo que bueno, la educación hace mucho, o sea, lo fascinante que es ir a un concierto de clásica, supongo, por primera vez para cualquier niño o cualquier persona adulta. Es como entrar en la cabina del piloto del avión, ¿no? Esa experiencia infantil que algunos han tenido, ¿no? De mira, la cabina del piloto con esos botones ahí... Pues algo así. Entonces creo que eso puede ayudar muchísimo a gente que se quede ahí como muy impresionada y que quiera seguir. Es divertido porque, claro, el título, Cocido y violonchelo, mezcla, pues bueno, el violonchelo, que puede ser esa cosa que tenga esa apariencia de solemnidad, pero que tú pretendes quitarle también acompañándolo del cocido y hacerlo algo próximo, porque también hay una invitación a la música, ¿no? y a la accesibilidad de la música, a la accesibilidad del disfrute de la música, quizá no a la comprensión. O sea, ¿cómo ves tú esa diferencia entre poder disfrutar de la música aunque no la entiendas? Porque claro, sí hay complejidad en entender cómo es la música, ¿no? Bueno, precisamente el otro día fui a un concierto de la Orquesta Nacional de unos ciclos que son para eso mismo, ¿no? Como para intentar que la gente entienda más. No son para niños, o sea, no es que haya un comentarista diciendo niños, ¿cómo suena la trompeta? Tal. No, son para adultos con unas proyecciones y simplemente te recuerdan visualmente cosas sonoras que se te escapan porque, bueno, el oído no está entrenado. Tipo, ahora aparece otra vez el mismo tema de antes.
ahora reexpone el mismo tema con una variación, y antes lo toca la orquesta un poquito, ayudada por una comentarista, que está muy bien los comentarios que hace, muy pertinentes, y creo que eso ayuda muchísimo. Entonces yo iba con un amigo y él me decía, ¿tú ya entiendes esto sin necesidad de esta explicación? Es como, no, porque es complicado, el sonido es que se lo lleva el viento, es un arte muy, muy efímero, es como que no puedes volver a él. Sí, si estás en una grabación, sí, ¿no? Vuelves a rebobinar, uy, qué antigua soy, ¿no? Rebobinar, es decir, para atrás, le das hacia atrás. Sí. Pero en un concierto en directo no puedes decir, paren un momento, vuelvan a tocar eso, que no se me ha quedado. Cosa que en un libro sí puedes hacer, en 1000 cosas sí. Entonces la música en directo tiene eso, que se la lleva el viento, entonces bueno, hay que quizá hacer un esfuerzo de escucha previa o no hacer ningún esfuerzo y estar ahí a gusto y dejarse llevar. O sea, no hay una manera de escuchar solamente una, hay 1000 maneras. ¿Tu disfrute por la música viene cuando descubres que disfrutas la música en sí o porque es algo que te permite pues, esa evasión o te facilita la evocación? ¿Cómo describirías tu disfrute? Sí. Volviendo a la dificultad de hablar de algo como la música. Sí, ¿no? Me gusta esa pregunta porque es muy difícil de responder. Entonces yo me acuerdo de mi yo de 14 años, que yo era muy empollona, ahora se dice nerd, pero yo era empollona. Pero con gusto, y recuerdo leer un libro de introducción precisamente a la escucha musical, que era de Aaron Copland, que era un compositor estadounidense, que se titulaba precisamente Cómo escuchar la música. Era un libro, creo, de estos de Fondo de Cultura Económica, así pequeñito, y él iba dando ejemplos de ciertas obras, en qué podías fijarte, es decir, aquí están las trompetas haciendo tal cosa, aquí están imitando el sonido de no sé qué, y me sirvió de mucho, y me acuerdo que se lo dejé a una profesora del colegio que ella me prestó a cambio la sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, y me dijo, la verdad que no he entendido mucho, o sea, como que ya no había interés en ella por la música, entonces ese libro no se lo fomentó, pero quien tiene interés puede leer y entonces escuchar con mayor interés aún. Y después hay una cosa muy sensorial de la música, que es, y no solo de la clásica, de cualquiera, de la pop brasileña, lo que sea, y es el timbre de los instrumentos, que es muy peculiar, cada instrumento tiene su voz específica, ¿no? Un clarinete, una guitarra, entonces vas eligiendo como si fueran sabores. Me gustan mucho, yo qué sé, lo agridulce, y entonces tiro para un tipo de cocina, o lo picante. Bueno, pues lo mismo en el timbre de los instrumentos. Por eso me es fácil compararlo con la comida, ¿verdad? Me es muy fácil comparar cualquier cosa o metaforizarla a través de la comida. Para esto, ya que entramos ya en esta comparación o en esta relación afectiva entre la música y la comida, claro, hay un detalle que no se nos puede pasar por alto, y es que tú tienes un oído perfecto, si no me equivoco, ¿no? Tienes oído absoluto. Lo que se llama oído absoluto, que es fruto de un entrenamiento también. Todo es fruto de entrenamiento, como los gimnastas y las gimnastas que hacen, pues que se ponen un pie aquí arriba y todo eso. No creo que el día que nacieran lo pudieran hacer. No, pero... a lo mejor justo el día que nacieron sí, pero luego sí, ya no. es verdad, el cuarto día no. No, pero no todo el mundo tiene la capacidad de desarrollar un oído absoluto. Sí, no, pero a la vez da igual, no sirve para mucho. Pero es tu paladar para la música, para disfrutar los timbres, para poder tocar, o sea, además tocar un instrumento sin trastes. Donde tengas en verdad el oído absoluto es simplemente para reconocer las notas tal como nos las han enseñado. Es muy curioso porque te las enseñan con unos nombres y menos mal que te las enseñan con los nombres correctos, porque si aposta te los descolocan, los oirías descolocados y sería un jaleo. Pienso que podrían hacer un experimento con alguien y estropearle un poco la vida, pero para ver qué pasa. Entonces yo nos escucho... beneficiaríamos todos, le estropearíamos la vida a ese uno, pero sí. Bueno. Pues yo las escucho así como mucha otra gente, sobre todo parece que los pianistas, los que empiezan a tocar el piano. Pero de verdad es que da igual, no es necesario eso, es simplemente como que te ahorra un poco de tiempo, es como un atajo para algo. Pero bueno, a lo mejor no es necesario para disfrutar de la música, pero para tocar tú has podido emprender esta aventura con un nuevo instrumento, que es un instrumento más voluminoso, impropio de las mujeres, dices en el libro, ¿no? Durante una época. Sí, porque antes el cello no tenía esta pica, que es como un palito
para apoyarlo en el suelo, había que sujetarlo con las piernas, con los músculos. Y entonces, claro, las mujeres con esos trajes era incómodo, no se podía y era como indecoroso, ¿no? Esa apertura de piernas. Cuando ya se inventó la pica, empezaron a tocarlo como de lado, como amazonas, como las amazonas a caballo, y luego ya, bueno, pues ya sí lo tocan muchas, hay súper buenísimas chelistas. Debo decir que no todo es el oído, sino también están los músculos y esto me he dado cuenta ahora al aprender que por más que yo pueda ser una persona como formada musicalmente y parecer como alguien con gran sensibilidad, si el dedo no me va a su sitio y el músculo no está entrenado, este dedo maldito es muy débil en mi caso y muy pequeño, eso suena mal y da igual que seas un ser sensible que ame la belleza. Ahora que hablas de lo del dedo meñique, me interesa una cosa que dices en el libro sobre cómo el instrumento también afecta a tu cuerpo. Bueno, aparte de los requisitos, lo que exige el instrumento de ti físicamente, tanto el movimiento de manos, músculos y tal, como qué efectos tiene, qué marcas te deja, ¿no? La marca del violinista, hablas, creo que mencionas eso. Y bueno, quería preguntarte cómo es esa relación, también en relación a lo que hablábamos antes de cómo abrazas con las piernas el instrumento y que estableces una relación muy especial. Sí, yo por eso había pensado titular el libro en un principio El deporte que suena, porque tiene una cosa muy física y muy parecida al entrenamiento deportivo a veces, el tocar un instrumento, el aprender. Y el cello en concreto, o todos los de cuerda frotada que se llama, son instrumentos muy rústicos, es decir, hace 200 años o 300 no eran muy distintos y de hecho se siguen usando crines de caballo para frotar en el arco, es así como se hace. En cambio el piano, que es lo que yo tocaba antes, no me hacía ser tan consciente de esto porque es más un instrumento mecánico muy perfeccionado, un invento, digamos, tiene una maquinaria, pero el cello es algo mucho más rústico. Entonces, eso te pone en contacto con una tradición inmediatamente. Piensas, hace 200 años tocaban esto mismo y se ha ido desarrollando la técnica para hacer que se puedan lograr como hitos técnicos. Y yo soy un poco una heredera de eso y se me transmite ese saber. Y bueno, es así. He tenido pues mis pequeños problemas de uy, creo que me duele un poco aquí, es que he forzado y entonces hay que hacer ejercicios, tal. Me siento un poco como una jugadora de algún deporte que tiene que cuidarse y tal, o una corredora de maratones o así. Bueno, claro, es muy pertinente porque estás utilizando tu cuerpo para accionar el mecanismo, ¿no? de ese aparato. Entonces, bueno, tú tienes tu formación musical, estás enamorada de la música clásica, la disfrutas, la estudias, se te ocurre que te apetece empezar a tocar el violonchelo, te gusta cómo huele a cocido una casa en concreto y entonces le compras el violonchelo a ese señor. ¿Y en qué momento esto se convierte en un libro? ¿En qué momento dices, bueno, aquí esta historia de la música, del violonchelo y del cocido, esto es material literario? Yo creo que yo buscaba leer un libro así y no lo encontraba. Entonces es como que pensé, me pongo yo manos a la obra. Y pensaba también que necesitaba como hablar de todos mis años de interés y mis experiencias, tampoco muy sonadas, valga el adjetivo así como musical, relacionadas con la música, me parecía que ya podían entrar, ser escritas y podían tener algún tipo de interés según como las contase. Y lo que no quería hacer era simplemente un diario de toco el violonchelo, pero sí fue esa la excusa. Lo mismo que el cocido, mencionar esto del cocido, de que lo compré así, fue la excusa para integrar la comida, en concreto la comida tradicional o de cuchara, en el libro y hacer como un paralelismo entre la tradición musical y culinaria. No digo gastronómica, porque no es, creo que gastronómico siempre se aplica a algo como muy elitista y no, yo hablo del comer. Mezclar esta idea del violonchelo, de la música clásica y el comer popular, por decirlo así, tiene un elemento también de crítica cultural al tiempo en el que vivimos, ¿no? Creo que el libro, no, o sea, yo no pensé, aquí va a haber una denuncia a esto, a lo otro, una crítica a tal cosa, a tal otra, pero se fue yéndose por ahí
y yo misma tuve que, en el proceso de escritura, decir, bueno, ¿qué pasa? Estamos hablando de, por ejemplo, de la cultura del esfuerzo, ¿no? Tengo que opinar, ¿verdad? Sí, tal. Y creo que en alguna medida hay algo sobre, en contra de la prisa, pero tampoco es una especie de catecismo, ¿no? Como de, está mal la prisa, no miréis los teléfonos y que os guste lo analógico, porque creo que hay ya mucho libro catequista, ¿no? Y no quería entrar en eso. Entonces, simplemente creo que a través del disfrute, de mostrar el disfrute, es como más se puede hacer quizá una crítica, en vez de reprendiendo. ¿Crees que se ha interpretado que la dificultad es opuesta al placer, cuando no necesariamente es así? Es decir, cuando hay placeres que son dificultosos, ya pues sea aprender un instrumento y hacerlo sonar, o leer una obra literaria difícil, y que hemos interpretado que lo placentero necesariamente es fácil o es sencillo. Creo que en mi generación y las que siguen sí que ha habido este tipo de, bueno, de mensaje para ellos y para nosotros, quizá para nosotros menos, pero para los más jóvenes sí. Insisto que el libro no es una especie de panfleto contra eso ni a favor de nada, pero ahí me tengo que decantar y realmente es que me ha dado buenos frutos el esfuerzo, entonces pues voy, digamos que comunicando la buena nueva, algo así. Para quienes los estén viendo o leyendo, el libro efectivamente no tiene nada de catequesis, no tiene nada de dogmático y sobre todo, una cosa que para mí es un valor fundamental del libro, no tiene nada de solemnidad. Es decir, tú lo cuentas todo con mucho sentido del humor, con una mirada muy particular sobre la realidad, y el libro no es un tratado, sino que está dividido en, digamos, en pequeños ensayos, ¿no? Que son tu mirada a lo largo de X tiempo. ¿Cómo ordenas esos ensayos? ¿En qué momento decides primero va este, luego va este? Voy a contestar diciendo eso tan clásico que me apetece decir. Me alegra que me hagas esta pregunta porque me gusta hablar de mi libro, sí, como Paco Umbral, porque finalmente lo importante del libro no es solo que yo toque el cello, sino que existe el libro. Y que entonces me ha gustado eso, como hacerlo como un acertijo casi, como un puzzle de a ver cómo organizo esto para que las piezas se encajen y pueda ser un libro legible y no una colección de apuntes sin ton ni son, o sea, como que podrían ordenarse así o asá. Entonces la idea era que había varios hilos conductores, bueno, el aprendizaje del cello y también el tema de lo culinario, y tenía que haber pues como una conclusión, algo que cerrara, que no dijeras, pues se podía cerrar aquí o ahí también, en ese otro lado. Y esto es el trabajo de los escritores, pues hacer esta especie de trabajo artesanal, de poner en orden, organizar las piezas y pues encontrar motivos que reaparecen. Y bueno, esta es mi labor, ha sido la mía como escritora. O sea, que consideras que la labor tiene más que ver con, no solamente con escribir los textos, sino con dotarlos de una lógica interna, porque yo por eso he hecho esa introducción, digamos, a la para que sepamos, volviendo a la terminología culinaria, con qué ingredientes estamos, ¿no? El cocido, el cello, la vocación musical, el esfuerzo y el gran mérito que supone poder hacer un libro entretenido de todos estos elementos, de convertirlo en material literario. Entonces, tú tienes ¿todos los textos los has escrito sabiendo que pertenecerían a un libro? Algunos han quedado fuera, e incluso ahora estoy pensando alguno en estos días de tendría que haber metido esto y cómo hago, pero ya no. Lo que a mí me ha gustado más de organizar el libro es saber de qué no trataba el libro, es decir, que no se me podía ir por ciertos derroteros. Hay momentos como que hablo de la Rusia soviética y la música en esa época y el valor que le daban, y también los problemas de, por ejemplo, Sostakovich con el régimen, pero yo pensaba, ojo, que no se te vaya esto, pero es que el libro no es eso. Y al final me pasaba con más temas, es como que es que el libro no es eso. El libro no es solo sobre niños prodigio, que hablo de ellos, que en la música se dan muchísimo, en ningún otro campo del arte se dan. No vemos, por ejemplo,
no sé, el pequeño escritor de 7 años que ha escrito ya esta novela, no hay esa figura, ¿no? Música en el ajedrez, en cosas así más matemáticas, ¿no? Entonces, en la interpretación musical, que no tanto en la composición, sí que se da. Y bueno, pues sabía que tampoco era un libro solo sobre eso, y en ese, cuidado, no es sobre esto, cuidado, que no se te vaya por aquí, así es como se organizó. Claro, haciendo pequeños estudios para que no hubiera, digamos, las digresiones que podrían ser un libro entero, ¿no? Vas mezclando esos temas y compones un conjunto que es coherente y muy divertido y que yo recomiendo a todo el mundo. Y otra pregunta para cerrar, ¿vas a volver a escribir ficción? Yo creo que no mucha ficción, no veo así como un producto ficcional puro, digamos, no lo veo. De hecho, siempre me acuerdo de unas palabras que creo que son apócrifas, pero se le atribuyen a Alejandra Pizarnik, que decía, yo no escribo ficción o narrativa porque no quiero escribir las frases, hola, ¿quieres un café con leche? Sí, gracias. Entonces, para mí, bueno, cierto tipo de ficción es un poco, se miró al espejo y vio sus ojeras matinales. Yo no voy a escribir eso, pero se pueden hacer otro tipo de novelas que incluyan no ficción, quizá unos híbridos se haré, pero así como ficción, no. No. Bueno. Me veo más en esta línea. Mercedes, una última pregunta. ¿A quién te gustaría que trajéramos aquí? ¿Quién te gustaría ver aquí sentado charlando distendidamente? No pediría a escritores tanto, porque quizá los tengo más vistos o más oídos y más leídos, pero me gustan mucho las profesiones así más escondidas o no tan mediáticas, como por ejemplo la traducción, y en concreto pienso en una traductora del noruego que conozco, joven, que es Ana Flecha Marco, que también es escritora, como, bueno, de repente una lengua minoritaria que ahora ya se traduce bastante del noruego, porque hay de repente un boom. Eso me gustaría que hablarais con traductores o de repente también con, pues por ejemplo, con una compositora o una directora de orquesta, que son las dos profesiones dentro de la música que menos mujeres han tenido tradicionalmente. Muy bien, pues Cocido y Violonchelo es muy bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Y mucha suerte con el cello. No te hemos obligado a tocar el cello aquí porque no lo has traído. Ya me ha pasado en algún lugar y me alegra que esto no haya ocurrido aquí. Te alegra que te haya hecho aquella pregunta y que no te haya pedido el cello. tocar, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros.